Bueno, buenas noches. Damos inicio a esta charla que titulamos Las patronales contagian, en el contexto en donde se está profundizando la pandemia en el país. Todos los días tenemos récord de contagios y a la vez también de fallecimientos, de muertes, y nos encaminamos la semana que viene, al parecer, hacia una apertura mayor de la cuarentena, con lo cual estamos poniendo en debate toda esta situación por parte de cómo debe enfrentar la clase obrera esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo. Antes de pasar a los panelistas, a presentar a quienes nos van a brindar la palabra, queremos reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, desaparecido, visto por última vez cuando fue detenido por la policía bonaerense en la localidad donde vive, en Bahía Blanca. Reclamamos su aparición inmediata y responsabilizamos al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al gobernador Axel Kicillof de su resguardo y de que aparezca efectivamente con vida. Entonces ahora voy a pasar al primer panelista que nos va a brindar su palabra, que es el compañero Lucas Sánchez, delegado de la Comisión Interna de Bedtime, del cordón industrial de la zona norte. Lucas, no sé si estás por ahí. Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Arranca entonces. Bien. Bueno, voy a comentar un poquito la experiencia que hemos tenido los trabajadores de Bedtime frente a esta cuestión de la pandemia. Nosotros comenzamos desde un principio discutiendo o planteando, mejor dicho, que hoy el principal factor de contagio, ¿no?, de la expansión del virus son las patronales, teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es que las patronales, a partir de la presión que fueron generando, por ejemplo, en la industria del colchón, pasaron a ser esenciales el 3 de abril, y por lo tanto, a partir de eso, digamos, generaron una presión o una obligación a las trabajadoras y a los trabajadores a exponerse diariamente al virus, ¿no? Ellos y nuestras familias. Y el otro aspecto es la presión económica que genera, ya que en la mayoría de los lugares de trabajo las patronales aplican descuentos en los salarios, ya sea en el caso de los compañeros de grupo de riesgo o en el caso de que haya alguna sospecha de que algún compañero esté contagiado. En la mayoría de los lugares de trabajo se están aplicando descuentos. Teniendo en cuenta estos factores, los compañeros en Bedtime hemos discutido esto y, por supuesto, la defensa de la salud a partir de ir imponiendo de alguna forma mejoras a los protocolos oficiales que establecen, claramente son limitados, y eso refleja la cantidad de contagios que se están generando hoy en los lugares de trabajo, ¿no? Uno de los puntos más discutidos son el tema de los contactos estrechos, que las patronales, digamos, lo toman según su conveniencia. Esto en Bedtime, bueno, tenemos varias experiencias donde el primer caso sospechoso que pasó en la planta, a partir de la intervención de la Comisión Interna y de los trabajadores,
se hizo el aislamiento preventivo de toda la planta, de todo el turno mañana, y al turno tarde se le dio una licencia por 24 horas hasta que se desinfecte toda la planta, y el turno mañana no volvió a trabajar hasta que se, se dio el negativo de este compañero que era caso sospechoso. Y así, digamos, desde ese momento nosotros empezamos a discutir y a plantear a la empresa la necesidad de ir reforzando las medidas de prevención y, por supuesto, algo que también es muy reclamado en muchos lugares de trabajo, es el hisopado masivo de todos los trabajadores. Esto lo sostuvimos y creo que hay eh, en base a esta discusión que venimos dando, todo el tiempo se van generando nuevas cuestiones, ¿no? En un momento, cuando surgió un caso positivo, ¿no?, en planta, en el mes de junio, y en ese momento ya la empresa había instalado un protocolo donde principalmente se dividían los sectores y a partir de eso tratar de limitar el contacto entre los compañeros. Por supuesto que esto nosotros con los compañeros lo planteamos como que la empresa realizaba esta medida a partir de la necesidad de ellos de seguir sosteniendo la producción, ¿no? Pero, en definitiva, en alguna forma también era el cuidado de los compañeros. Bueno, se aisló a todo el sector de donde era el compañero, pero en el segundo caso nosotros entendíamos que ya el solo hecho del hisopado masivo empezaba a quedar chico. Por lo tanto, a partir de la discusión que tuvimos con los compañeros, vimos que era necesario plantear un aislamiento preventivo para toda la planta, hasta que se entregaran los resultados de los hisopados, o sea, las dos cosas, ¿no? El hisopado preventivo, el hisopado masivo y el aislamiento preventivo, y a partir de eso, una vez que se encuentren los resultados, volver a trabajar. Bueno, por supuesto, la patronal, amparándose en los protocolos oficiales, se niega a esto, ¿no?, hasta el día de hoy. Después del segundo caso se hicieron nuevos hisopados, se aisló ya casi toda la planta. El turno mañana recién va a arrancar. Hoy están trabajando 3 sectores en el turno mañana y recién arranca a trabajar a pleno, digamos. Hay 5 sectores que están aislados, recién va a arrancar mañana. De esos últimos aparecieron 5 casos. Con lo cual da cuenta de que en Beltane, siendo que estamos todo el tiempo discutiendo y tratando de generar el cuidado de la salud de los compañeros, el virus como que ya ha empezado a hacer su recorrido, ¿no?, dentro de planta. Este planteo del aislamiento preventivo tomó mucho más fuerza a partir de los nuevos casos que se fueron generando y una acción de los compañeros del turno tarde, que por suerte hoy no hay ningún caso en el turno tarde, pero digamos, la preocupación de los compañeros y por supuesto la comisión interna está presente también en el turno tarde, y ellos se han realizado asambleas donde se han discutido y se ha reclamado a la empresa la necesidad de estos planteos que estábamos haciendo, el aislamiento preventivo y el hisopado masivo. Como resultado de esto hemos obtenido que la empresa ha reforzado las medidas preventivas y bueno, ha colocado una cabina de sanitización en la entrada de la planta y reforzado los elementos de protección personal y demás. Pero nosotros, digamos, como conclusión de esto, creo que tiene que ver con
con esta cuestión de cómo hemos planteado desde un principio el problema del virus, ¿no? Y también el problema de la cuestión económica, porque, bueno, más allá de esta cuestión de cuidar la salud, como yo decía al principio, las empresas también se agarran de esta necesidad de que, desconociendo las licencias, ¿no?, con goce de sueldo y esas cuestiones, en muchos lugares de trabajo los trabajadores se ven obligados a- a presentarse a sus lugares de trabajo. Bueno, nosotros hemos garantizado el pago del 100% del salario de los compañeros que están de licencia. Y también se garantiza el 100% del pago de los compañeros que son aislados, ¿no? Eh, Esto, digamos, dando un panorama general, es algo que no sucede en la mayoría de los lugares del gremio plástico, que es, nosotros pertenecemos al sindicato plástico y hoy tenemos, digamos, contacto con muchos compañeros y son cuestiones que las patronales del plástico están desconociendo. Yo en esto, obviamente, hay un problema central que es el posicionamiento del sindicato plástico frente a la pandemia, ya que el sindicato plástico no ha sacado, digamos, se limita a garantizar de alguna forma, en algunos lugares, eh, digamos, la aplicación del protocolo oficial, que ya lo hemos dicho, claramente es insuficiente, ¿no? Porque los contagios se siguen propagando. Está el caso hoy, el caso de Mascardi. Justo los compañeros de Mascardi en el día de hoy tienen un caso sospechoso y la empresa ni siquiera ha parado la planta para sanitizar. Lo hizo a la desinfección con los compañeros trabajando. Eh, y claramente esto tiene que ver, más allá de la organización que cada uno tenga en su lugar de trabajo, con una posición, ¿no?, del gremio que tiene frente a este problema. Y esto pasa en muchos lugares de trabajo del plástico. Y ha habido casos, la fábrica de San Miguel, Magnone, que hace tapas plásticas, ya tiene más de 6, digamos, arrancaron con 6 casos y hoy ya son más de una decena y las patronales obligan a seguir trabajando a los compañeros. Digamos, solamente aíslan el contacto estrecho mínimo, ¿no? Se limitan a lo planteado por el protocolo oficial. Teniendo en cuenta todo esto, para ir cerrando, para no pasarme, claramente está planteado en el movimiento obrero la necesidad de la discusión de un protocolo, ¿no?, para todo el movimiento obrero y principalmente una coordinación, me parece, de todos los lugares. Nosotros estamos en el cordón de zona norte de Buenos Aires y claramente se ve una necesidad de una coordinación de todos los lugares de trabajo para imponer un protocolo general en el movimiento obrero. Nada más. Hola. Bueno, Ahí sí. gracias. Ahí está, gracias, Lucas. Están pasando saludos y saludamos a todos los compañeros de Bedtime que están escuchando
y comentando en este vivo. Y pasamos ahora al compañero Cristian Míguez, delegado de la Comisión Interna de Asindar, de la histórica Villa Constitución. Así que, Cristian, no sé si estás por ahí. Bueno, buenas tardes a las compañeras, compañeros. Bueno, acá con el tema de aislamiento preventivo, en primera instancia se paró toda la producción de Asindar. Ahí en particular no es que la producción se puede detener de golpe, así que se dieron un par de situaciones donde seguían trabajando compañeros. Lo primero que se discutió era qué tipo de protocolos tendría que haber para garantizar que se garantice el abastecimiento en cuanto a la higiene personal, la sanitización de los lugares, la limpieza de los lugares, la entrega de barbijos y demás elementos que se necesitan. En cuanto a lo productivo, justo en ese momento se dio la particularidad que había una descarga de un barco y bueno, lo primero que se discutió fue el protocolo que había que seguir adelante con el tema de la descarga, principalmente garantizar el distanciamiento y el no cruce por los tripulantes del barco, y garantizarle a los compañeros mameluco descartable, guantes y todos aquellos elementos que entendíamos eran necesarios en base a las recomendaciones de la OMS. Ahora, en cuanto a cómo se fueron avanzando las cosas y en base a las habilitaciones que se fueron dando, en primera instancia lo que buscamos fue que ningún sector arrancaba hasta que no se garantice la sanitización del lugar y que se garanticen todos los elementos de protección, higiene para los compañeros. De hecho, hubo sectores que se convocaba a la gente y, base a la recorrida que hacíamos, había charlas con la gente de servicio médico, con referentes de los sectores, y ahí se discutía en particular las condiciones que había, y si esas condiciones con los compañeros no veíamos que dieran algún tipo de garantía, el sector no arrancaba hasta que no se diese la garantía, y bueno, es algo que se sigue manteniendo hasta hoy. Afortunadamente, dentro de Villa Constitución, al menos por ahora, no hay circulación comunitaria, pero más allá de eso, lo que se buscó es el distanciamiento dentro de lo que es el transporte que brinda la empresa. O sea, se tiene que garantizar el distanciamiento dentro del transporte interno, como los colectivos privados que son para acercar a los compañeros de la ciudad y de otras localidades hasta la planta. Situación que, por ejemplo, en Asindar Tablada no tenían, y ahora les brindaron este transporte privado. Y un reclamo de la Comisión Interna de Tablada justamente era que a los tercerizados también los incluyan dentro de situación. Esto obligó a los compañeros tercerizados dependiendo del transporte público, situación que terminó en compañeros infectados de la planta, lo cual los obligó a tener que cerrar la planta, aislar a los compañeros, sanitizar a los compañeros. Y bueno, hay momentos donde las patronales, por ahorrarse de dos monedas, nos están poniendo en juego a nosotros. Y acá, lamentablemente, toda la inversión que conseguimos que se fueran haciendo en determinadas situaciones, en cuanto a comedores, ampliar espacio y demás, queda a las claras de que ellos lo que no quieren es llegar a tener que parar la producción por algún contagio interno. Lo que rescato de toda esta situación es que se está empezando a abrir mucho el debate con los compañeros en base a la salud. Todos van opinando y
y se va discutiendo bastante en cuanto a cuáles son nuestras condiciones. Y parte de lo que creo positivo de todo esto es poder aprovechar esos espacios para también volcarlos a otras situaciones en las cuales no lo estábamos tomando. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, tanto en cuanto a la salud como a la seguridad, y empezar a discutir realmente nuestros protocolos de salud y seguridad en el trabajo, no solo con el COVID-19, sino en cada una de las acciones que nosotros tenemos como trabajadores. Por ejemplo, dentro de lo que es Santa Fe, sí existe la ley de comité mixto, donde tanto la empresa como el sindicato tienen las mismas partes de integrantes, pero la presidencia queda reservada a la empresa. Por ende, la última palabra la terminan teniendo ellos. Y estos espacios, en raras oportunidades, terminan con algún tipo de solución para los trabajadores, y esas raras oportunidades terminan siendo cuando desde los trabajadores se entiende de que las condiciones de trabajo se tienen que cambiar. Esto es parte de lo que tenemos que mantener, de lo que tenemos que profundizar y de las cosas que tenemos que reforzar con los compañeros, justamente para ir consiguiendo nuevas conquistas. Respecto a los protocolos y a las acciones internas, no voy a decir que estamos en el mejor de los mundos, pero todas las situaciones que se fueron detectando o planteadas por los compañeros se buscó mejorar. En algunas ocasiones nos llevó a terminar paralizando las actividades, pero dentro de todo venimos bien y no sin ningún contagio. En cuanto a eso, dentro de un ejemplo que la misma empresa lo planteó, que nos resultó bastante raro, pero es parte de lo que planteaba anteriormente, que es que ellos están muy preocupados en que ingrese el virus, es que pusieron a tomar la temperatura antes de subir al colectivo. Entonces ya si alguien tiene temperatura en la parada de colectivo, ya no sube al colectivo y se le da de baja. Lo mismo que el control de temperatura dentro de la empresa al ingreso. En esto, dentro de Villa Constitución, o sea, las grandes empresas no ha habido demasiadas discusiones, ya que no tuvieron que hacer grandes inversiones. Distinto se dio dentro de los talleres metalúrgicos más chicos y demás, donde hemos hablado con los compañeros delegados para que puedan hablar con sus compañeros en cuanto a los protocolos para llevar adelante y cómo garantizar la salud dentro de esos lugares. Y bueno, afortunadamente hubo una muy buena aceptación, los compañeros van entendiendo de que no es cuestión de tener la presión desde lo económico, sino también saber defender la salud. La presión económica obviamente que está, acá hay condiciones de suspensiones, hemos tenido que salir a generar piquetes y medidas de fuerza porque a los compañeros bajo el grupo de riesgo le pagaban como suspendidos, situaciones que se pudieron revertir, afortunadamente, pero bueno, yo creo que la mayor enseñanza que nos tiene que dejar toda esta situación es todo este trabajo de permanente debate con los compañeros, la predisposición a accionar en defensa de la salud. Y bueno, hay vastos ejemplos de cómo se están defendiendo. Uno de los grandes ejemplos es el Hospital Eva Perón de Capitán Bermúdez, donde justamente están en la primera línea y no les brindaba los elementos de protección, y en base a las asambleas y a las peleas que fueron dando, ellos tienen los elementos que ellos necesitan para poder brindar este servicio tan esencial como es la salud. O sea, ese es el análisis que tenemos que empezar a hacer los trabajadores. Coincido plenamente con Lucas en lo que planteaba, de que hay que empezar a coordinar las luchas,
no solo por protocolos obreros, sino también por todo lo que se viene. Porque acá estamos en una condición económica muy grave, y de hecho todas las paritarias están más guardadas que los mayores de 60 años, y va a ser toda una pelea el recomponer el salario de los trabajadores para adelante, después de la pandemia, con los argumentos que las empresas van a estar poniendo de la retracción económica y demás. O sea, es inevitable esto de empezar a coordinar las luchas y empezar a salir a pelear por nuestros derechos, por nuestra salud, por nuestro salario y por los puestos de trabajo. Y bueno, quedaré a la espera de las preguntas y de los comentarios de Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristian. Y antes de pasar a la última intervención, les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas, sus intervenciones, saludos. Tenemos varios que se están saludando desde distintos lugares, de distintas fábricas del país, pero pueden ir haciéndolo por los comentarios, y una vez que termine la intervención de Juan, vamos a pasar a leer algunas preguntas y a la ronda de preguntas, así que los invitamos a dejar su comentario acá en el vivo. Bueno, ahora sí, pasamos, le damos la palabra entonces al compañero Juan Ferro, dirigente nacional de la tendencia del Partido Obrero y gran constructor del clasismo. Él no quiere que lo diga, pero lo voy a decir igual, de nuestra organización, y un compañero que ha aportado muchísimo a las organizaciones obreras clasistas en general. Así que, Juan, ¿estás por ahí? Bueno, gracias, Jimena. Me sonroja un poco el elogio. Pero quiero decir que, digamos, también es un orgullo los oradores que me precedieron, porque cuando se trata de los problemas de la clase obrera y hablan compañeros que están probados en una lucha, que son dirigentes reconocidos por los propios trabajadores en su fábrica, siempre es un orgullo participar con ellos. Compañeros, el título de la charla "Las patronales contagian" es un título que, digamos, lo que está indicando es que el problema de la enfermedad del COVID es un aspecto del problema, porque las patronales contagian debe tratar la crisis económica y política de la pandemia, que es una situación extremadamente complicada, porque acá se aplica la fábula del pastor mentiroso. Es decir, tantas veces se anunciaron en la avenida del Pico que cuando el pico está llegando, las medidas que había que tomar para que llegara el lobo ya no se pueden tomar. Es decir, van a tener que ser tomadas por la clase obrera, porque la clase capitalista se agotó como un atleta que se entrena para una competencia, se agotó en el entrenamiento. Entonces, fíjense que hacemos esta charla cuando ayer hubo 82 muertos, 4.200 infectados, y pasamos cómodamente la barrera de los 100.000 infectados en el país. Es decir, estamos en el punto más crítico desde que empezó la pandemia, que ya lleva casi 4 meses, y las patronales la han destripado desde adentro. Porque ustedes se dan cuenta que las patronales argentinas que han acogido a los ATP, cuando tienen 75% las subvenciones de salario al 75%, pagan el 25%, una enorme mayoría de ellas tampoco paga el 25%. Es decir, tenemos cerámicas como Verbano, que directamente los trabajadores pasaron a cobrar solamente el ATP del gobierno.
las patronales no quieren pagar el aguinaldo, lo han pagado en cuotas. Tienen además una intención de retrasarse, y muchas de ellas ya lo están haciendo en los pagos previsionales, en los aportes sindicales, en las cargas patronales. Es decir, se han dedicado a la pandemia a parasitar al gobierno y a tener suma no remunerativa para vaciar las cajas previsionales. Y este Estado que las bancó está ahora casi sin camas de terapia intensiva para él mismo. Es decir, una situación complicada, porque está urgido por un compromiso de la deuda externa que no puede afrontar, y por lo tanto la situación que tenemos es una situación complicada, porque a su vez el último semestre dio 13,6 y el próximo semestre ahora está contenido por la pandemia. Cuando ésta se libere, vamos a ir a una inflación que no puede estar por debajo del 30%. Es decir, una situación crítica en la que vamos a tener que enfrentar con un programa y con una serie de consideraciones que voy a tratar de desarrollarlas porque me parece importante para los activistas de fábrica. La otra vez nos referimos mucho a la salud, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores estatales. Ahora vamos a poner el eje en este problema de las fábricas, porque tiene que ver con un problema clave para el futuro de los trabajadores. Miren, si la cosa sigue así, una parte de la industria se para sola y una parte del transporte puede llegar a pararse solo, puede haber un colapso. Esta es la radiografía de esto. Es decir, que si las patronales no asumen la responsabilidad de una inversión en relación a la salud, la que no lo haga se queda sin el pan y sin la torta. La que no lo haga se le va a producir el problema que se va a pagar sola. El gobierno nacional ha decidido, eso es lo que va a hacer el día 18, 17, ha decidido empezar a convivir con la pandemia. Es decir, que es un llamado a que, desoyendo lo que tenía que ser una línea absolutamente estricta, porque ahora estamos en el pico de los contagios, cualquiera sea la variante y la reserva, va a tender a abrir por las presiones patronales, porque no aguantan más la crisis política, va a tender a abrir el proceso productivo. Frente a esto se presenta este problema de cómo debe afrontar los trabajadores de las industrias la pandemia en esta fase, no en la fase que pasó, en esta fase, en la fase dura del proceso del contagio. Frente a esto hay que decir una cantidad de cosas que me parecen importantes reflejar. El primero y el más importante de todos es que la línea política que siguieron las patronales en relación a la protección al trabajador es la misma línea política que llevaron frente al gobierno. Es exactamente la misma. ¿Qué dijeron? Todo lo que yo pueda establecer en materia de ahorrarme una inversión o ahorrarme un costo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer en los salarios y también lo voy a hacer en las inversiones que yo tenga que hacer en relación a la seguridad de mis trabajadores. Entonces, ha quedado muy atrás, y esto lo ha reflejado muy bien Lucas y el propio Cristian, esta idea de lavarse las manos diciendo cumpleaños feliz, alcohol en gel y la alfombra sanitizante. Es decir, es parte de un folclore
de marzo, de abril. Hoy en día, si las patronales no toman decisiones, si los trabajadores no toman decisiones que tengan que ver con protegerse su propia vida, esto se para solo. Entonces ustedes fíjense que se han hundido los protocolos patronales. Se han hundido pura y exclusivamente porque las patronales no han invertido. Es decir, han invertido lo mínimo posible para poder zafar, establecer una etapa donde el gobierno le financia una parte y después, cuando se falla la pandemia, empezar a trabajar normalmente. Entonces, acá va a haber un choque, una colisión entre estos protocolos patronales que no invierten y los protocolos obreros que tienden a plantearse un problema que no tiene que ver con el alcohol en gel, sino que tiene que ver con que para garantizar la vida de un trabajador, hay que cambiar las formas y los modos de la producción actual. Y ese es un proceso que se va a desarrollar en los próximos meses en la Argentina, porque cualquiera sea la variante, los de riesgo van a seguir sin trabajar y van a seguir sin trabajar, y además cualquiera sea la variante, la línea de contagios va a seguir desarrollándose. Por lo tanto, si no tenemos esos protocolos obreros que requieren de la inversión, la propia empresa puede pararse sola. Ya está pasando, Lucas lo comentó, pero por ejemplo Unilever, en el curso de este último mes, una empresa de la alimentación, en el curso del último mes, si ha trabajado 10 días, muchos, porque salta uno, va, vuelve, sanitizan, cierran, vuelve, aparecen más, y así sucesivamente. Entonces, tenés un proceso de casi un parate parcial de la industria sin paros de ningún tipo ni de organización de ningún tipo. Entonces acá hay que viene un problema que es hay que ponerse a mirar los protocolos obreros. Y protocolos obreros que incluso se han discutido con los compañeros. Esto es de mucha importancia. Es decir, por ejemplo, tenemos un protocolo, una serie de protocolos. Un protocolo importante, que es una referencia, porque se discutió desde el vamos, porque estableció una cantidad de conceptos que tienen que ver con la defensa de la propia vida de los trabajadores, es el protocolo del SUB. Tiene su valor, y tiene su valor que se haya discutido ese protocolo y que se haya desarrollado. Porque, ¿qué pasa? Lo que de conjunto nosotros tenemos que apreciar, y esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, es lo siguiente: posiblemente lo que obtengamos en materia de protocolos en este proceso de la pandemia sea un proceso para siempre, no un proceso circunstancial, es un proceso para siempre. Es decir, que de lo que se obtenga, el movimiento obrero no se va a retrotraer. No va a ser una circunstancia donde las patronales den cosas que después se vuelvan todas a la normalidad y a la superexplotación. Es decir, que en la medida que haya una lucha política defendiendo estos protocolos, posiblemente lo que se establezca sea una variación definitiva en las condiciones de trabajo de los propios trabajadores si lograron imponer su protocolo. Fíjense, para ponerle un ejemplo, ahora la izquierda todos los días saca observatorios con cantidad de contagiados, si son negros, si son blancos, si están casados, están solteros, toda una cantidad de análisis que no avanzan en el problema de cómo concluir desde el punto de vista programático en una salida. En el transporte, por ejemplo, para poner un ejemplo, después vamos a ir a la línea de producción,
En el transporte está comprobado que una de las medidas de protección importantes es aislar al chofer del pasaje, es decir, el uso de la cabina. La cabina, en algunos lugares, es de una precariedad absoluta. Las patronales se han negado hace ya muchos años, las presiones patronales han negado hace muchos años que el chofer pueda tener una cabina de aislamiento del pasaje. Si a raíz del protocolo la pusieron, era nada más que por sobrevivencia. Pero la cabina tiene que quedar instalada definitivamente como una protección del chofer en todas las instancias de la vida. Así como está traída la cabina, después lo vamos a ver en particular en la fábrica, la existencia de los vestuarios, los descansos y los baños en el transporte público de la corta distancia asume niveles vergonzosos. Si a raíz de la pandemia, la lucha por la mejora en esos vestuarios y en esas áreas de descanso de los choferes de la corta distancia obtiene una mejora, esa mejora será decisiva. Por lo tanto, la lucha política por un programa de los protocolos es una lucha que se quiere, que viene para quedarse. Miren, se habla mucho del transporte ferroviario, hay una cantidad de ferroviarios ya infectados, y posiblemente los haya mucho más, pero nadie dice que la parte ferroviaria, que no es la de los conductores, ni la de los boleteros, que tienen cierto grado de protección, hay un área de campo de trabajo que es un área casi semi-esclavista. Los trabajadores de vía y obra conviven en condiciones casi infrahumanas en la relación del trabajo. Es decir, la relación de cómo comen alrededor de la vía, de los lugares donde acumulan los materiales. Es decir, que si se mejora a raíz de las condiciones de seguridad, las condiciones de los trabajadores más postergados del ferrocarril, los trabajadores de vía y obra, los que están en la parte dura del trabajo, del desarrollo para que ande un tren, el proceso tiene que quedar incorporado, por supuesto, en el proceso más general de un programa de la clase obrera. Lo mismo pasa en la pesca. Miren, hay una noticia escalofriante. Hace 3 días atrás, llegó un barco Ushuaia que tenía 60 pasajeros, de los cuales 57 tenían coronavirus. Se cuenta la gravedad de ese problema porque, es decir, nadie se contagia en alta mar. Simplemente la no protección previa de la empresa, que no quiere hacer un hisopado previo, ha generado que uno, en unas condiciones de un trabajo en un barco, es decir, donde no hay distancia posible, de aislamiento posible, generó el contagio. Ahora, ¿qué pasa? Ahora un hisopado privado vale 6.000 pesos, porque se ha subido a las nubes. Entonces, si la empresa no lo asume, ese proceso no está. Ahora, la lucha que está planteada en todos los terrenos de la pesca es el establecimiento previo de los cuidados y las inversiones importantísimas que tiene que hacer la empresa para garantizar que si se sale en un barco que va a estar una semana o 10 en el trabajo, tenga las condiciones que no las tenía en los tiempos libres. Y si se logra eso, el programa queda para siempre. Las patronales, en ese punto, y eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, van a tener que asumir una pérdida en el proceso de la explotación capitalista, van a tener que asumir una pérdida porque si no la asumen, va a ser peor. Fíjense en esto. Hay fábricas que están en un proceso de la línea de producción. Me llamó mucho la atención
una charla que tuve con los compañeros de Entre Ríos de Concepción del Uruguay de Tres Arroyos. Es decir, porque esto es un tema gravísimo, gravísimo. Los compañeros, para producir el proceso de aislamiento en una línea de producción, decidieron un pollo promedio. ¿Qué quiere decir? Que si en una línea de montaje hay una cantidad de pollos y la faena se va haciendo en una cadena de producción, esa cadena de producción, para poder permitir un cierto aislamiento, hay que sacar un pollo. Es decir, que hay que poner uno sin, así como en los asientos de un colectivo. Un pollo sí, un pollo no, un pollo sí, un pollo no. Ahora un pollo sí, un pollo sí, un pollo no, es la mitad de la producción. Es decir, que la empresa, para poder garantizar ese proceso, tiene que producir la mitad. Y ese fenómeno de la línea de producción se está produciendo en los frigoríficos, que también es una masacre, y por lo tanto hay casos gravísimos. Trabajadores del frigorífico de acá, de la zona norte, rioplatense, que se han negado a hacer ese proceso, y la empresa agarra y ha contratado rompehuelgas para poder cumplir ese proceso. Pero las líneas de producción valen para los pollos, valen para la vaca y valen para la Ford. Es decir, y valen para las automotrices y valen para los envasados en las plantas de alimentación. Es decir, que desde el punto de vista del aislamiento social hay que bajar los ritmos de la producción. Ese es un problema político fundamental. Y bajar los ritmos de la producción también significa una pelea, porque como la producción está hecha en la Argentina bajo conformados, donde se paga un premio a la producción, la lucha por que esos premios, la plata de esos premios se mantengan, y aún con estas condiciones, es una lucha que hay que establecer para quedarse. Aquellos que bajo la dirección burocrática se les imponga que se quiebre el aislamiento social y que la producción sea continua y que por lo tanto el contacto entre trabajadores sea estrecho, se va a producir igual el proceso de quiebra de ese proceso productivo, porque se va a producir el contagio. Es decir, que la lucha política para desarrollar un protocolo obrero implica, en primer lugar, una baja en la explotación capitalista, es decir, una baja en el proceso de la producción que salga de la fábrica. Porque como la inmensa mayoría de las fábricas han privilegiado la mano de obra barata, la tecnología, la variable de ajuste es el trabajador. Entonces, una lucha desde el punto de vista político por bajar los ritmos de la producción es una lucha en defensa ya no de la plata, de la vida del trabajador, porque es la única forma que no tiene de contagiarse. Es un fenómeno importante. Lo mismo pasa con el premio al presentismo. Ojo que el premio al presentismo, que sería bueno, cuando un sindicato tiene mucha fuerza, lo debería eliminar porque es un trabajo a destajo, como el premio a la producción. El premio al presentismo estaba siendo regateado por las patronales alrededor de esto. Dice, ¿por qué te voy a pagar el presentismo? ¿Por qué te voy a pagar el presentismo si vos venís 15 días y 15 días trabajás? ¿Por qué te voy a pagar lo mismo? Pasa lo mismo con el premio al presentismo que con el premio a la producción. Y pasa lo mismo con esto, con los factores de riesgo, porque me da la impresión, Cristian lo desarrolló muy humildemente como es él, pero en Hacienda se tuvo que hacer bloqueo de camiones, la patronal acusó a los delegados que pelean el 100% del pago a los trabajadores de riesgo, los acusó de que eran promotores de la ruptura de la cuarentena, y le ganaron los trabajadores eso. Ahora eso queda para toda la vida, porque ustedes creen que si hay un deshielo en la cuarentena, el trabajador de riesgo va a ser el que va a entrar enseguida a trabajar. No, va a seguir. Es decir, que la conquista que obtuvieron los compañeros es de suma importancia. Entonces, la mantención de los premios del presentismo al como estén, porque son razones de fuerza mayor, no que el trabajador
faltó, es una de las conquistas que preservan la economía del trabajador y su propia vida. En este punto, las inversiones patronales van a tener que modificarse y sustancialmente. Miren, mirando algunos protocolos, me he puesto a estudiar ya de viejo una cantidad de protocolos que son interesantes porque algunos no tienen la fuerza de un sindicato y entonces no tienen mucha difusión, pero hay internas que han jugado un papel muy importante. Se han puesto a estudiar los compañeros como factor de contagio de las empresas el problema de los vestuarios y los baños. Un compañero metalúrgico de una interna más chica, no tan prestigiosa como las que, digamos, están acá, me dijo, la separación entre un cofre y otro de un compañero es exactamente 6 milímetros con 5. Es decir, es el grosor de la chapa de un cofre a otro. Los bloques están juntos y la separación son 6 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué voy con esto? Voy que si mañana nosotros pretendemos defender medianamente la salud, las patronales van a tener que hacer una modificación sustancial e inversiones en los vestuarios, en los baños, en los asientos y en los comedores. Tienen dos opciones, o lo hacen o no lo hacen. Si no lo hacen, van a tener en la curva de contagios la fábrica cerrada cada 5 días. Si lo hacen, el trabajador va a sentirse un poco más protegido, pero a su vez ganó una conquista a la que después va a haber que sacársela porque es un derecho adquirido. Entonces ese problema se transforma en un problema también siguiendo el protocolo del SUMNA y otros protocolos. Un problema que se presenta como problema importante es que si no hay condiciones para bañarse, hay compañeros que tienen la ropa y otros se van con la propia ropa, por lo tanto no se van a bañar en la empresa. Pero la ropa puede estar contaminada. Este proceso, los trabajadores del taller Rancagua del subte lo resolvieron por una decisión que se tomó en el norte de Italia, en una huelga que se hizo, porque trabajaban también con asbesto. Entonces se enfermaban las mujeres de los compañeros que lavaban la ropa. Entonces, ¿qué lograron? Lograron el cargo de que la lavandería la pagara el subte. Y hoy en día los talleres del subte, que tienen vinculación con el asbesto, las compañeras o los compañeros, de acuerdo, porque hay mujeres y hombres, todos mandan la muda de ropa a la lavandería. Es decir, lograron una conquista desde el punto de vista importante. Porque cada una de las cosas que se establecen como conquistas después quedan. Miren, Cristian habló del transporte. Tocó un aspecto del transporte que, como corresponde a una interna de lucha, fue logrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en cada uno de los micros, si yo no me equivoco, en cada uno de los micros de los charters que la empresa tiene en Villa Constitución, tuvieron que poner por lo menos a un enfermero, porque no van a poner un albañil a tomar la fiebre, un enfermero para que tome la fiebre, además del bien, perfecto. ¿Es una conquista? Sí, es una conquista. ¿La van a tomar siempre si hay fiebre? No lo van a tomar siempre. Pero acá hay un problema desde el punto de vista económico, que es el siguiente. Está colapsando el transporte. Todo el mundo además sabe de que el transporte
es un factor importante de contagio cuando hay una circulación. Entonces, cuando ese proceso se da, el trabajador le dispara al transporte. Entonces, ¿qué hace? En la medida que tiene una posibilidad, utiliza su propio vehículo para ir a la fábrica o la moto para ir a la fábrica. Lo que implica que toda aquella empresa que no tenga charter tiene la obligación de pagar un viático al trabajador que se está costeando de su propio sueldo la ida a trabajar, y que para no contagiar utiliza su auto y su transporte. Y por lo tanto se abre, desde el punto de vista político, un programa que tiene que ver con la ropa, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la baja de la producción, que tiene que ver con el problema del presentismo, y que tiene que ver con un problema que cada vez es más ostensible en la industria, y que si lográramos defenderlo es muy importante. Ustedes saben de que en los proyectos de reforma laboral, que estaban en el curso del 19, que generaron todas aquellas luchas importantes de la clase obrera, que finalmente, como se estalló la reforma previsional, no pudieron imponer la reforma laboral. Estaba planteada la reforma del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que se conoce con el nombre de ius variantis, que quiere decir que la empresa empezó a discutir que le paga, que desde cuándo corría el pago del salario. Si era cuando marcaba la tarjeta, se cambiaba e iba a la sección, o si tenía que hacer todo eso y la tarjeta se marcaba en el momento que empezaba su producción. Eso generó, en el caso del petróleo, que los trabajadores tienen que ir a los puertos, una gran conmoción. Pero miren ahora lo que está pasando. El proceso ahora es al revés. Es decir, hay que hacer una disminución de las horas de trabajo, porque para que no haya una acumulación en el vestuario, para que no haya una acumulación cuando se va a trabajar, cuando se va a ingresar a las máquinas, y cuando se va a ingresar a las máquinas, entonces tiene que haber una lucha política por la baja de la cantidad de horas reales trabajadas que permitan el aislamiento social en la entrada del trabajo y en la salida del trabajo. Todo aquel que logre un proceso de esta naturaleza lo logra para siempre. Después que se vaya el COVID, queda como un derecho adquirido. Entonces, ¿de qué se trata el problema? Se trata de que desde el punto de vista político y gremial se establezca este programa. Y ese programa, que es un protocolo obrero, es en definitiva, el que va a defender la salud del trabajador. Porque Lucas dijo algo que tiene una inmensa importancia analizar. Esos comités mixtos de seguridad e higiene que se han armado, que estaban en Santa Fe y todos explotaron todos. Explotaron todo por una discusión que nosotros hace mucho más tiempo mantenemos, que es decir, es eliminar el comité mixto de seguridad e higiene, y que exista un comité obrero que puede estar integrado por la interna, o si no está integrado por la interna, que pueda ser elegido por los trabajadores, porque muchas internas son de la burocracia, que pueda ser elegido por los trabajadores. Es decir, que si un gremio es combativo, lo asume él, pero si no es combativo, pueda haber una lucha política para que se elija un comité obrero, defina el problema de la salud. Antes era para definir un accidente, pero ahora para definir ¿qué? El contacto estrecho. Porque la diferencia que tiene la patronal entre el contacto estrecho, la mirada de ella del contacto estrecho, y la mirada de un obrero del contacto estrecho, es diametralmente opuesta. Porque para la patronal el contacto estrecho es más o menos esta ecuación. Paguémosle a los menos posible sin que trabajen. Entonces la discusión sobre el contacto estrecho
sobre los tiempos que tiene que guardarse del aislamiento, solo la puede determinar una buena línea de un comité obrero que defiende ese concepto. Ese concepto del contacto estrecho es el mismo concepto que en los comités mixtos decía, ¿quién decide si hay que trabajar en esa máquina que tiene posible un accidente? Bueno, en el Comité de Seguridad y Higiene Mixto de Santa Fe hay un parlamento, se va al Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, y bueno, la conclusión de todo eso es que tienen 13, 14 muertos laborales en áreas de trabajo en el cordón industrial. Y por lo tanto, el comité, el protocolo y el comité para defender este tema de cuándo existe la posibilidad de que si hay un contagio, se tome un concepto mucho más amplio en el contacto estrecho, depende de los trabajadores. Ahora, este fenómeno no es un fenómeno solamente que tiene que ver con reivindicaciones. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy a ir cerrando esta idea. No sabemos cuál va a ser la secuela que va a tener el COVID. Es decir, esto recién empieza. Entonces hay un problema muy importante, que es el siguiente. El COVID tiene que ser declarado una enfermedad profesional. Y tienen que terminarse las ART. Así como se terminaron la FJP, tienen que terminar las ART. Y hay que lograr quebrar este problema, porque en el mundo, el COVID va a dejar una secuela brutal. Y fíjese que Santa Fe, que se decían ellos cuando estaba el gobierno socialista, entre comillas, de Wiener, y ahora murió el socialismo y también murió Wiener, ellos eran los campeones mundiales del Comité Mixto de Seguridad e Higiene. Y acusaban de neoliberal al gobierno de Macri. Se cayó el socialismo en Santa Fe, y el gobierno provincial de Santa Fe quiere adherir a la ley de ART nacional, a la mierda con el esquema de que exista alguna posibilidad de que un trabajador pueda reclamar, si no es a la propia comisión médica de la ART, que son los mismos que matan, van al velorio y lloran como los principales damnificados. Entonces, ese problema del reconocimiento pleno de las ART, del COVID como enfermedad profesional, es parte de este programa de los protocolos obreros. No puede estar ausente porque estamos hablando del futuro, de la secuela que quede de toda esta cantidad de compañeros que me manifestó Luca, hay 60 en el ferrocarril, 124 en la alimentación, 250, 300 en la salud, etcétera, etcétera, cuyas secuelas van a tratar de ser evitadas y pagadas por las patronales. Entonces, dotarse de ese programa, que esos protocolos que se discutan, ahí asistimos ayer asistimos a una propagandización de la Junta Interna del INTI de que hizo un protocolo. En la Junta Interna del INTI había una discusión interna porque los sectores que estaban ligados a la tendencia reclamaban ese protocolo, ellos lo negaban. Cuando se vino la enorme sala de contagio de la noche a la mañana apareció un protocolo que no se tomaron el trabajo ni de cambiarle la diagramación al protocolo del SUBNA, pero sin embargo los protocolos hay que discutirlos. Son los compañeros que tienen que deliberar, desarrollar y armar ese protocolo, porque si arman ese protocolo no pensando solo en cómo zafan del COVID, lo que estamos armando detrás de los protocolos y todo este desarrollo que yo hice es un programa de la clase obrera respecto a cómo vamos a defendernos en el futuro cuando tengamos que plantear protocolos, paritarias y condiciones de trabajo. Claro, como bien dijeron los compañeros, esta tarea es una tarea difícil,
pero no imposible, porque así como en el día de ayer se realizó una coordinación bastante importante en relación a los procesos de la lucha por la salud, necesitamos de una deliberación y de una coordinación de todo este problema de la defensa del COVID, dándole un carácter a ese programa de que exceda meramente el problema de cómo nos defendemos la enfermedad, sino que estructure un programa que defiende integralmente la salud del trabajador, de la CRT y la discusión en una deliberación de un verdadero plan económico de los trabajadores. Bueno, les agradezco mucho la atención. Bueno, gracias, Juan. Están llegando varios comentarios. Ahora cerramos esta primera parte de la charla y pasamos a las consultas, pero primero quería leer dos comentarios que llegaron a Facebook, que es uno de Miguel, que comenta que la empresa de seguridad Comahue, sociedad anónima con 4.000 empleados, pagó el 40% del salario en los últimos 2 meses y un sexto del medio aguinaldo. Y de la compañera Claudia, que también nos comenta que los trabajadores de farmacia no tenemos ninguna novedad sobre las paritarias, tanto los de los sindicatos ADEF como los de FATSA, a pesar de ser servicios esenciales que nunca dejaron de trabajar. Desde febrero que no tenemos ningún aumento, a pesar de la inflación, y a muchos el aguinaldo lo van a pagar en varias cuotas. Son cuestiones, digamos, que se repiten en varios lugares de trabajo, por eso quería mencionarles varios comentarios en ese sentido. Y hay varias preguntas, bastantes. Les propongo iniciar con algunas que salieron ahora y quizá empezar, digamos, en el mismo orden. Lucas, Cristian, no están dirigidas a nadie en particular. Sí, salvo una, Cristian, que ahora la voy a comentar. Y así, digamos, intervienen Lucas, Cristian y después Juan sobre estas preguntas que voy a decir. No sé qué les parece. La primera, o sea, que una que es bien relacionada a Sindar, que la hace Walter Altavista, pregunta, ¿cómo es eso de que en Asindar, si la temperatura no es la normal, lo dan de baja? Es como una pregunta bastante particular. Después, Leandro Ferreiro pregunta, ¿cuál va a ser la respuesta del movimiento obrero a la inexplicable vuelta de clases y así el corte de licencias laborales para madres y padres? Mariano también pregunta que hay fábricas, ¿no?, que se consideran esenciales, hasta qué punto de contagiados es calculable para parar una fábrica o una empresa, y también la preocupación de un compañero que sostiene cómo se tiene que hacer cargo las patronales cuando un compañero se contagia y contagia a la familia. Si les parece, empezamos con esta ronda. Y bueno, después seguimos con más preguntas que se han hecho. No sé si, Lucas, ¿querés empezar? Tenés el micrófono apagado. La pregunta específica, Lucas. Sí. ¿La podés repetir, Jimena? Sí, no hay una pregunta específica para Lucas, sino que son todas generales, pero uno plantea la cuestión de la vuelta a clases y del corte, ¿no?, de las licencias laborales para padres y madres. Otro compañero consulta que hay fábricas, ¿no?, que se consideran esenciales, hasta qué punto de contagios se tiene que dar, ¿no?, para parar una fábrica o una empresa. Y después, ¿qué pasa, ¿no?, con las patronales que se tienen que hacer cargo cuando se contagia algún compañero o su familia? Y la particular es para Cristian, que preguntan cómo es eso que en Asindar, si la temperatura no es normal, lo dan de baja. Esa es la particular. Hay que empiece con eso, ¿no? Bueno, Cristian, si querés empezar vos entonces. Bueno, básicamente si compañero, tanto al ingresar al transporte de la empresa como al ingresar a la planta, está por encima de los 37 grados, o sea, se presenta servicio médico, se chequea nuevamente la temperatura y en base a
se da de baja, está fijada mayor a 37 grados, si es mayor a 37 grados no puede ingresar, va a servicio médico y ahí va directamente a la casa. Y si sucediese al subir al transporte, lo que hace es volver a la casa y directamente la enfermera que toma la temperatura hace el aviso al servicio médico y en base a los síntomas que tenga el compañero se termina derivando, o sea, queda con una baja en 37, que por lo general, si no estabas arriba o cerca de los 38 por encima, difícilmente te diesen la baja en alguna otra oportunidad. Bien, bueno, no sé si quieres seguir con alguna de estas otras preguntas, o Lucas o Juan. Damos la palabra. Yo no sé, una respuesta concreta, digamos, frente a la pregunta esta de cuántos tendrían que ser el número de contagiados para ir a una medida. Me parece que eso claramente responde al lugar depende de la organización que tenga cada lugar de trabajo, ¿no? Claramente no se puede medir, consideramos nosotros, lo hemos discutido con los compañeros, digamos, un contagiado para nosotros ya es un gran problema. Y por eso fue la respuesta que dimos en nuestro lugar de trabajo. O sea, al partir de entender que un contagiado ya es un problema, no solamente para el compañero contagiado, ni para los compañeros de la fábrica, sino también para su familia. Teniendo en cuenta eso, no sé si se puede responder un número de contagiados para ir a una medida. Creo que claramente tiene que ver con el lugar de trabajo, con la organización de los compañeros y cómo esa organización haya discutido el problema de la pandemia en su lugar de trabajo y qué resolución tomaron esos compañeros frente a ese problema, ¿no? Bueno, dos Bien, cosas. Juan, ¿seguís? Sí, no, bueno, primero esta respuesta al Comahue, a los compañeros de seguridad del Comahue. Mire, yo he venido siguiendo desde hace bastante tiempo un proceso que es un proceso interesantísimo que está llevando adelante la clase obrera argentina. Porque en líneas generales, en la utilización del término seguridad, muchos trabajadores la veían como un representante de pago por la empresa, no solo para garantizar la seguridad frente a la eventual robo de la empresa o la causa de un daño, sino una medida de control de los trabajadores mismos en relación a su pertenencia, a la entrada, a la salida, a los horarios. Y lo que se está produciendo en la Argentina desde el punto de vista político es la organización sindical de los trabajadores de seguridad. Es muy fuerte, porque este es el sindicato que apareció último, de los últimos sindicatos que han aparecido, y tiene como rasgo que partieron de una situación de inmensa desventaja. Ustedes saben que la seguridad en tiempos normales es 12 horas diarias, 12 y 12, es decir, una superexplotación que ha dado lugar a este tipo de procedimientos. Y por lo tanto, la base política de una organización para pararse de mano frente a una empresa que quiere pagar el 40% del salario, es decir, que se debe quedar con una parte del ATP, ¿no? Porque el gobierno paga el 50%, es de una necesidad importante. Y por lo tanto, la necesidad de hacer un planteamiento, aunque provengan de un cuerpo de seguridad de la propia empresa,
ha dado lugar a conflictos importantes. En el cordón industrial de San Lorenzo hay un sindicato que ha salido a pelear fuerte por esto, porque todas las fábricas guardan un proceso de seguridad, llaman un sindicato, que es un sindicato de seguridad de los trabajadores de las plantas industriales del cordón de San Lorenzo. Entonces, hay que reivindicar el planteo de defender el pago del aguinaldo y defender el salario de los trabajadores, por lo menos en los términos del 75% que aprobó la CGT. El otro problema, bueno, hay algunas preguntas que están contestadas desde el punto de vista de clase por Cristian y cosas, yo después voy a profundizar en ellas, pero la vuelta a clases. Bueno, esta es una charla para la industria, pero si el compañero reflexionó sobre lo que yo dije, la vuelta de clase, ustedes tienen que analizar que en la vuelta de clase, por ejemplo, en las universidades, el cumplimiento del aislamiento social en la vuelta de clase requiere una triplicación del presupuesto educativo. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen que participar? ¿Cuál es el distanciamiento de esos alumnos? ¿Cuáles son las garantías que puede dar la empresa, la facultad, en la llegada? Es decir, hay que establecer una organización que frente a ese problema le requiera de una inversión. ¿Y es eso o es nada? ¿Es eso o es nada? Es decir, que en las fábricas, en la fábrica o en la vuelta a clases, el proceso es el mismo. Así como en los colegios el Estado no ha intervenido, enormes problemas edilicios, enormes problemas con los comedores, enormes problemas con todo tipo de presupuesto que tiene que ver con esto, este problema agudiza esto y tiene la misma relación de fuerza que tiene en el movimiento obrero la necesidad de una inversión como condición para defender la vida de los propios alumnos. La pregunta que quizás, bueno, la pregunta que pregunta Walter Altavista, un viejo luchador de Mercedes, ferroviario, es una pregunta interesante en el sentido siguiente: esto es una excepción, no la regla. Que las empresas pongan un enfermero en cada charter y además tenga un doble control el trabajador, es por una presión de la comisión interna, que la empresa Asindar es un monopolio internacional, dice que por estas razones está pensando en derivar la producción a otro lado porque no se puede convivir con la economía interna. Pero es la defensa de la vida del trabajador, por lo tanto está perfecto de que todas las normas de seguridad empiecen desde que el compañero toma el colectivo en el lugar sea, aunque esté a 30 kilómetros de la fábrica. Es una conquista obrera. Lo que contesta Lucas sobre cuál es el punto en el cual vamos a hacer una medida de fuerza o no, en relación a, es 1, es 10, es 15, bueno, si tenemos 15 enfermos vamos al paro. El problema tiene dos aspectos. El primer aspecto siempre es de la relación de fuerza. Y el segundo, por eso los protocolos obreros tienen que ser discutidos en los lugares de trabajo. Si no se discuten, tienen relación de fuerza. Un primer punto que es importante es que frente a estos temas de los contagios que verdaderamente ahora empiezan a asustar a los trabajadores, si tenemos dudas en relación al alcance que tiene esto, se convoca una asamblea y se toma una decisión. Esto es muy importante. Porque no es lo mismo, vamos a suponer una fábrica donde haya un compañero que tiene un contacto. Esto se lo pasó en Hacienda, que tiene un contacto que trabaja a la noche. Y entonces ocupó un lugar de trabajo, pero nunca tuvo contactos con el turno de la mañana. Entonces,
hay una relación entre una cosa y la otra. La discusión es cuál es el contacto estrecho que tuvo todo ese compañero. Capaz que nos lleva a parar todo un turno y hacer un paro de una fábrica entera para alinear, digamos, hacer un proceso de desinfección. El problema es la relación de fuerza y el problema es que se agudiza cuanto más chica sea la fábrica. Esto es muy importante, hay una relación proporcional. Él dice que, Cristian dice que por ahora no han tenido grandes problemas con esto, en una inmensa fábrica, con grandes espacios, pero dijo también que el gran problema es el siguiente. Si tenemos una industria chiquita, entonces hay 40 trabajadores, los vegetarios es una mierda, el comedor es una mierda, para cambiarse para el trabajo, al no tener grandes espacios, elimina la posibilidad de aislamiento. Entonces en la gerencia estamos obligados a decir que el contrato estrecho son todos y por lo tanto tomar decisiones en función de todo eso, porque no existen condiciones mínimas para no garantizar que uno no contagie a todos. Es lo que yo expliqué fundamentalmente de el barco de Ushuaia, que llegó con 57 de 61 contagiados. Era el taller chiquito, sin condiciones, que propagó este proceso. Entonces, hay que elaborar ese protocolo. Cada protocolo eso tiene que ser discutido por los trabajadores y en una determinación en relación a los temores de los compañeros hay que plantear una asamblea y desarrollar este problema como un problema fundamental. Después hay otra pregunta que es importante, pero que las empresas esenciales, es decir, ¿qué es esencial y qué no es esencial? Las empresas han planteado que son todas esenciales. Y las que no, obviamente no podían decirse que fueran esenciales, también presionan. Vamos a suponer lo siguiente, les pongo un ejemplo para que ustedes vean esencialidad o no esencialidad. Hay un enorme quilombo porque no hay más carrera de caballo. Uno dice, bueno, pero la carrera de caballo no es esencial. Entonces, como no es esencial, bueno, que no haya más carrera de caballo, que no haya más casinos. Sin embargo, viven 70, 80 mil personas del proceso de las carreras de caballo. Hay peones, variadores, jockeys, se cae todo. Entonces, ¿qué se hace? Se presiona para que sea esencial todo. Es esencial entonces todo lo que puede ser generar algún dinero o alguna plusvalía. Está hecho por esencial o no esencial, que la están tomando en un mix entre infectólogos y decisiones políticas, nosotros la vamos a evaluar en función de las resoluciones, porque si mañana declaran esencial una empresa, vamos a tener que afrontar, según sea el gremio, la lucha política para ver que si esa empresa fue declarada esencial, la lucha política para que podamos tener una condición de que no infectarnos todos. Punto. Nada más. Es decir, no podemos ir más allá de ese proceso político. Entonces, si esta reunión, digamos, esta charla tan importante, digamos, por los conceptos, debe dar lugar a que en la vida práctica del desarrollo contra la enfermedad se establezcan estas normativas, que son normativas que están basadas fundamentalmente en el criterio de que si la empresa no invierte, se para sola. Y por lo tanto nosotros tenemos que defender la vida de los trabajadores, las condiciones de trabajo de los trabajadores, y si defendemos la vida y las condiciones de trabajo del conjunto de los compañeros, lo que vamos a obtener es un derecho adquirido. Y ese derecho adquirido después no nos quitan más. Nada más, compañero. Bueno,
Gracias, Juan. Tenemos más preguntas. Primero está la pregunta de Gaby Toledo, que pregunta cómo explican, ¿no?, los sectores esenciales la deuda en salarios, aguinaldo, etcétera. Si están dando alguna explicación. En este punto también Néstor Acosta comenta que cómo se explica que el gobierno mantenga trabadas las jubilaciones de trabajadores que han aportado más de 30 años en el transporte de pasajeros, aduciendo la crisis de la pandemia, y por otro lado les da el salvataje económico a grupos monopólicos que la juntaron en pala todos estos años. También les han dado subsidios a importantes empresas de salud prepagas. Esto ya demuestra la clara política antiobrera de los que nos vienen gobernando estos últimos años. A veces también hay otra pregunta, que en realidad es un comentario de Matías Martínez, que plantea que estaría buenísimo que Juan Ferro comente sobre la experiencia de lucha enorme de los trabajadores y jóvenes de Estados Unidos, teniendo en cuenta la lucha de los afroamericanos. Quizá es otra charla, pero lo comento porque quizá estaría bien tener otra charla sobre esto, sobre este tema. Y por último, Nelson de Hurlingham pregunta en qué momento estamos en la concreción de coordinadoras obreras, plenarios o congresos obreros a niveles regionales, provinciales y nacionales. Dice, y más con las últimas acciones y anuncios del gobierno en reuniones con empresarios y la burocracia sindical en avanzar en la reforma laboral. Previsional, entre otros puntos, en el mundo del trabajo y la producción. También ligado a la primera pregunta, les comento que hace pocas horas el plenario sindical combativo convocó un nuevo plan de lucha y coordinar los conflictos en el movimiento obrero, entre otras resoluciones más, frente a los recortes salariales, congelamiento, paritarias a la baja, pagos de aguinaldos en cuotas, pérdidas de puestos de trabajo y el desprecio de la vida por parte de las patronales hacia los trabajadores al no garantizar la inversión para protocolos obreros en lugares de trabajo. La pregunta es, dice, ¿se podrá avanzar con las coordinadoras existentes en coordinar las luchas y ampliar más el radio de acción del activismo ligado al clasismo y a la izquierda? Esas me parecen que están bien para continuar la siguiente etapa. No sé quién quiere empezar a hablar. Tiramos temas más picantes en la zona. Sí, está muy bien. No, ha sido parte ya de charlas anteriores. Se dan cuenta que en la charla del movimiento obrero y la pandemia que tuvimos con Lucas y Pablo Bush, abordamos ese problema. En la Argentina, digamos, hay un proceso de coordinación que es embrionario, pero que hay que apuntar a desarrollarlo. Esto es el problema fundamental. Ese proceso es un proceso muy extenso, que no está encapsulado, ahora que está esta palabra de moda con aislamiento, que no está encapsulado en el plenario sindical combativo. No está encapsulado. Es decir, ni siquiera pasa por ahí una gran parte de esa lucha. Hay un proceso impresionante de lucha en la UTA. Ese proceso impresionante de la lucha no tiene como base una dirección de izquierda, pero el proceso, el que no lo quiera ver, que no lo vea, ese proceso tiene que dar lugar a un proceso de coordinación con los sectores que luchan de la izquierda. Hay un proceso enorme de luchas en la salud que desborda el marco de la izquierda, que desborda incluso el marco de los propios sindicatos de la salud, que coordina entre un cirujano y un camillero, y no tiene el marco corporativo simplemente de los sindicatos, que hay enorme cantidad de sindicatos en la salud. Hay un proceso de esa naturaleza en los movimientos en Chubut. Yo lo he explicado con mucho detalle a ese proceso. Entonces, lo peor que puede haber es encasillar a que, digamos, coordinadoras nuevas, a ver su plenario sindical combativo. Si el plenario sindical combativo sigue su política de integrar
desde el punto de vista político, aquellos que adhieran al FITU, no va a pasar el proceso de coordinación por ahí. Se van a ir abriendo otros caminos. Es decir, nosotros hacemos un camino por afuera de eso, no, con todos. Pero lamentablemente esta política no es una política, la política actual del Plenario Sindical Combativo, armar un plan de lucha, ya la vimos el otro día cuando armaron el plan de lucha y cada uno hizo su propio acto en el obelisco. Tenemos que ampliar el marco de desarrollo de las coordinaciones que se han dado en la zona sur, en la zona norte, en la capital, en los procesos de coordinación entre el ERP, integrar a la UTA, es decir, integrar a todos aquellos compañeros en un proceso de liberación que permita una acción común, que vaya mucho más allá de tomar, de que integren este proceso de coordinación de lucha aquello que tenga el ADN del FITU. Es mucho más amplio el proceso. Entonces, no hay que mirarlo desde un punto de vista sectario, sino que hay que tener la claridad de que este proceso excede por lejos el proceso de convocatoria del plenario sindical combativo, que va a terminar en un discurso de uno u otro de los dirigentes de ese plenario, repitiendo por enésima vez la misma acción. Si no se abre ese proceso, posiblemente no se despliegue todo el proceso de lucha que está librando la clase obrera. Nosotros apuntamos a ayudarlos con el programa. Estas charlas tienen que ver con eso, cómo le dotamos a trabajadores de ese desarrollo político y de ese programa para poder enfrentarlo. Después, la reforma laboral, la injusticia, nosotros la conocemos, hay corrientes políticas que consideran que ahora mejoró todo, no de la izquierda, pero de un sector de centro izquierda, que ahora mejoró todo porque antes estaba el neoliberalismo, y van a ir haciendo su experiencia política. Fíjense que la burocracia sindical ha empezado a hacer una campaña de banderazos por Vicentín y ya el gobierno más o menos que ha tirado la toalla con el planteo político de la expropiación de Vicentín, su desarrollo, porque ve que detrás de todo esto puede haber un proceso político mucho más profundo. Entonces, nosotros tenemos que hablar, tener una cierta amplitud, y la responsabilidad más importante no le cabe solamente a los dirigentes de las organizaciones de izquierda, sino la responsabilidad más importante le corresponde a los dirigentes sindicales con responsabilidades frente a las masas, para poder desarrollar esta coordinación y que esta coordinación tenga una base política que su centro sea todo aquel proceso de luchas antipatronales que se están librando en este momento. Es decir, que si nosotros lográramos un proceso de integración sin preguntarles si son del FITU, a la lucha de los choferes que están en distintos lugares, posiblemente ganemos para ideas mucho más radicalizadas esos choferes que van a tener fuera, porque lo consideramos ya que tiene un sello ideológico, pero es un problema político, que si lo logramos resolver, como estamos en debate y somos corrientes de izquierda y tenemos una posición política, que si lo logramos resolver vamos a poder hacer una contribución al proceso de la organización de la clase obrera. Si no se resuelve, posiblemente lo que se vaya a dar igual ese proceso, pero no por sino a pesar. Esa es mi consideración sobre el problema. Bien. Bueno, nos dejan también saludos, no quería dejar de mencionarlo, compañeros de Brasil, de Tribuna Clasista, de compañeros de Uruguay, de Chile, de Puerto Montt, de Paraguay. Así que también les mandamos un saludo internacionalista desde acá. Y por último,
nos estamos a 9, casi menos 20. Está la pregunta que hacen, también hay muchos compañeros jubilados que están viendo y preguntando y comentando. Y Osvaldo Britos pregunta, ¿se plantea la necesidad de jubilaciones anticipadas para los compañeros que queden con secuelas graves por COVID-19? ¿Y cómo se enlaza esta lucha con la lucha por el 82% móvil? No sé si querés cerrar, Juan, con esto. Estamos en tiempo. Sí. Muy breve. Cuando a uno le dicen jubilación anticipada, siempre se tiene que agarrar los bolsillos. En algo lo están cagando. Porque ustedes fíjense, nosotros tenemos que bregar la anulación de las ART por una ley de accidente de trabajo que resalza el daño percibido hecho al trabajador. Las sentencias se han fundado para no pagar ese daño. Es como cuando uno choca el auto, las sentencias son un seguro. Entonces yo no pago el seguro, pero me lo paga la compañía porque pagué una cuota. Ahora la compañía dice, pero ¿cómo? Pero el auto ya estaba rayado. Yo te arreglo con lavarlo, pero no te arreglo este otro porque te da este problema. Y empieza una pelea por cómo te achico. Los jubilados deben pelear como están peleando, por todas las reivindicaciones de lo que no le pagan, pero la tarea fundamental es de los activos. La tarea fundamental es de los activos. Le han quitado el 82% móvil a los jubilados. La burocracia sindical con la suma remunerativa está desfinanciando las cajas previsionales. Es decir, hay que unir esa lucha. Y si esa lucha se puede unir, no se olviden nunca los jubilados, y esto yo se lo he dicho en muchos programas de radio, de que la mayor movilización que se ha producido en los últimos tiempos fue cuando se quiso mover la reforma previsional. Entonces, nosotros no queremos ninguna jubilación anticipada, queremos que se establezcan los derechos, que si un trabajador está afectado se le jubile en forma inmediata, se resarza el daño que se le ha producido y queremos la baja de la edad jubilatoria y no la suba. Lo que va a hacer el gobierno, junto con la moratoria y con lo demás, es pretender hacer una jubilación que tenga como base los 68 años, como en Francia, y entonces durante 3 años no pagan nada y reciben plata. Es decir, aumentar la edad jubilatoria. Nosotros tenemos que luchar por el 82% móvil, restituir la vieja jubilación de los 60 años, es decir, la lucha política en defensa de la vida del trabajador, porque con los premios al presentismo, con la producción, con las RT, cuando un trabajador se jubila a los 68 años, le quedan 2 años de vida. Y por lo tanto, no es lo mismo llamar que hay mayor posibilidades de proyectos de extensión de la vida en abstracto, cuando en las fábricas el proceso político que ha llevado a un trabajo a destajo lleva a que el trabajador achique su vida laboral. Entonces, la pandemia agrava este problema. La pandemia debería plantearse la jubilación a los 60 y no el aumento de la jubilación o la jubilación anticipada para arreglar pagos que cómo se van a hacer. La jubilación anticipada es como los retiros voluntarios. Entonces, defendemos esa lucha de los jubilados. Yo considero que lo que hacen es absolutamente meritorio, pero no hemos logrado todavía encastrar ese proceso con un planteo político emanado de la propia clase obrera, de las coordinaciones, de un congreso obrero, que se plantee el problema del 82% para los jubilados y la baja de la edad jubilatoria. Son dos grandes conquistas que hacen también a la defensa de la vida del trabajador y, por lo tanto, de la vida de los compañeros jubilados. Bien. Bueno, entonces damos un cierre
a esta charla. Le agradecemos a los compañeros, a Cristian de la Comisión Interna de Sindar, a Lucas de la Comisión Interna de Bedtime y al compañero Juan Ferro por el tiempo y las intervenciones. Les recordamos que sigan nuestras páginas para seguir la agenda de charlas que va a haber desde la tendencia del Partido Obrero, y a la vez también sigan nuestro portal, que es politicaobrera.com, en donde se expresan también las luchas que van desenvolviendo los trabajadores a lo largo y ancho del país, pero también en los distintos países del mundo. Y bueno, a continuar, digamos, esta lucha contra la pandemia en defensa de las condiciones de vida de la clase obrera. Saludo a algunos más. Bueno, saludos a todos, un abrazo a Luca, a Cristian y a todos los compañeros que tuvieron la deferencia de escuchar. Bueno, muchas Saludos gracias a todos. Saludos. Saludos a todos y a saber que vamos a seguir en la lucha por todas las reivindicaciones, no solo por la pandemia. Claro.